Así que démosle nomás. Mucha suerte. Muy buenas tardes a todos, a todas. Sean muy bienvenidos a este programa que lleva por título Diálogos por la Democracia, que es este intento que queremos hacer como familia, pero también abierto, por supuesto, a toda la comunidad que quiera seguirnos, que quiera mirarnos, que quiera compartir con nosotros ideas, diálogos, palabras que nos permitan entrar en interacción en pro de pensar el bien común y en pro de un buen vivir. Hoy día nuestro diálogo por la democracia está dedicado concretamente a las mujeres, mujeres y democracia, y por eso quien va a guiar este diálogo es nuestra hermana Lica Rayén Torres. Ella es dominica de la presentación. Y hermanas, hermanos, sean muy bienvenidos a este diálogo por la democracia, Mujeres por la Democracia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Esta es una gran posibilidad, creo yo, de poder conversar. Siempre es para nosotros los dominicos y las dominicas el diálogo un acto sagrado, el poder hablarnos y escucharnos y tener respuestas a las diferentes inquietudes que la vida nos vaya presentando. Y hoy día estoy muy contenta de que Adrián nos haya cedido el paso a las mujeres y que haya hecho este signo tan bonito de que sea una mujer la que modere este diálogo entre Soledad y Verónica, porque siento que justamente el territorio de las mujeres tiene que ser pensado por nosotras. Así que estoy muy contenta de poder estar acá y poder compartir también con Soledad y Verónica, que nos van a ayudar hoy día en la reflexión y en donde también con ellas invitamos a todos los que nos escuchan a poder participar de este diálogo. Quiero presentarlas a estas mujeres, a estas grandes mujeres que quieren compartir su reflexión, su investigación con los que estamos acá. Voy a comenzar por Verónica Undurraga. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de Chile, tiene un magíster en Derecho en la Universidad de Columbia, diplomada en Instituciones Modernas del Derecho de Familia de la Universidad de Chile y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la misma universidad. Sus intereses académicos se concentran en el derecho constitucional, los derechos humanos y los estudios de género, especialmente en los temas de derechos sexuales y reproductivos, salud y no discriminación. Me van a disculpar un poco con el inglés, después Verónica me lo va a corregir. Es miembro del directorio de la Fundación Pro Bono del Ding Dang, Espacio Público, miembro de la Red Latinoamericana de Académicos y Académicas del Derecho y socia fundadora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Participa también en el Consejo Consultivo de Fundación Iguales. Ha recibido las becas Presidente de la República para estudio de magíster en el extranjero. Y además, la profesora Undurraga fue directora del programa Mujeres y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, estuvo vinculada a Prieto y compañía, atendiendo asuntos de derecho corporativo. Y se incorporó a la Universidad Adolfo Ibáñez como profesora regular de jornada completa el año 2011. Así que, Verónica, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Y esta tarde va a estar hablándonos, vamos a estar dialogando con Soledad Martínez Labrín, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío de la sede de Chillán, psicóloga de la Universidad de Concepción, licenciada en Psicología en la Universidad de Concepción también. Tesis doctoral, tiene una tesis doctoral de Género y Academia, construcción de una mirada compleja para comprender las brechas de inequidad, de la Universidad de Córdoba, Argentina. Así que Soledad, también muy bienvenida. Queremos escucharlas, haciendo énfasis también en que
por qué es importante no hablar de nosotras en medio de lo que estamos viviendo en la realidad política, social, y como también desde la religión podemos entender el rol de la mujer hoy día en el Chile de hoy. Yo me hacía la pregunta de que por qué era importante hablar de las mujeres, y justamente porque el tema mujer, nosotras, también somos un tema político. Y desde ahí hay que desarrollar, bueno, desplegar nuestras ideas y todo lo que vamos viviendo y experimentando. Y por último, creo que es importante por todas las mujeres que han sido asesinadas en nuestro país, en honor a ellas y sus familias. Creo que es importante también volcarnos a nuestro rol en la sociedad. Así que por eso quiero darles la palabra, que puedan compartirnos sus reflexiones y que estemos también abiertas al diálogo con las personas que vayan a escuchar. Si les parece, Verónica, ¿podemos comenzar? Sí, Ellas van a tener 15, 20 minutitos para desarrollar sus ideas. perfecto. Bueno, muchas gracias, Lica Rayén, por la invitación, a Adrián también y a todas las personas que están escuchando, ¿no? Estoy muy, muy contenta de estar acá. Eso es parte de la maravilla también un poco del proceso constituyente, en que fomenta estos diálogos, o a lo mejor ustedes lo tenían de antes, pero por lo menos uno abre las puertas a poder entrar a distintas casas, lugares de reflexión y, y entonces estoy muy contenta que ustedes me hayan invitado a esta. Yo tengo una historia bien larga también de trabajo con la iglesia, hasta los 25 años fui muy, muy activa en comunidades de base, así que después me fui alejando, pero le tengo un cariño enorme y conozco muy bien ese mundo, ¿no? Bueno, yo propuse hablar del tema de qué es una constitución con perspectiva de género. O sea, ¿qué significa para las mujeres? O cómo tenemos que aprovechar también el momento constitucional las mujeres, ¿no? Y en esta vez tenemos una oportunidad única porque gracias al esfuerzo de muchas mujeres y de mujeres que se organizaron, además vamos a tener en Chile la primera convención o asamblea eh, constituyente que va a ser paritaria, la primera en el mundo, en la historia del constitucionalismo mundial. Entonces, porque claro, desde siempre, ¿no? O sea, desde la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, siempre hubo al lado una mujer que dijo, yo quiero participar. Y especialmente en el siglo XX, en todos los procesos constituyentes, siempre han habido movimientos de mujeres y grupos de mujeres que han querido participar y que han pedido cuotas para las mujeres, para tener presencia. Pero la paridad, el primer país que logra eso es Chile, y está el mundo mirándonos por eso mismo, y vamos a ver en el fondo qué diferencia puede hacer. Entonces yo le quiero hacer un homenaje a las cientistas políticas que se organizaron para que esto fuera posible, y también en el fondo a las políticas de todo el espectro político que dieron su voto para eso. Bueno, una constitución es un pacto social y es un documento jurídico, o sea, es un documento político y es un documento jurídico. Es un documento político en el sentido de que es un momento especial en la historia de un país en el que volvemos a mirarnos y a pensar en el fondo quiénes somos, cómo es nuestra sociedad y especialmente cómo queremos que sea nuestra sociedad y cómo nos identificamos y cómo queremos ser, ¿no? Qué valores queremos considerar como los básicos sobre los que fundamos nuestra convivencia y sobre los que fundamos nuestras instituciones, y cuál va a ser la forma en que vamos a distribuir el poder también. Y yo creo que en nuestro momento constituyente, particularmente es muy importante, porque en los últimos años, digamos en los últimos 40 años, nuestra sociedad ha cambiado de una forma
enorme, tremenda. Nuestros estilos de vida han cambiado mucho, nuestro sistema económico dio un giro sideral, y eso nos dejó como muy desajustados de alguna manera, ¿no? Se ha perdido mucho tejido social, se ha ido construyendo a pedacitos en distintas partes, pero las formas de nuestra convivencia son muy distintas en la época de los 70. La Constitución del 80 fue una constitución que fue impuesta, no fue en ningún momento conversada con la sociedad, y por lo tanto ahora estamos como con una definición en la Constitución un poco de quiénes somos, cuáles son nuestros valores en los que nosotros no participamos. Entonces yo creo que es el momento, es un momento muy especial como sociedad en el que podemos hacernos estas preguntas, ¿no? Y ver hacia dónde queremos ir y cómo queremos ser en 30, 40 años más, hacia dónde nos dirigimos. Y cómo queremos distribuir el poder. Eso es bien importante en el sentido de queremos algo más centralizado, queremos tener más confianza en las regiones, queremos tener más confianza en el presidente, o queremos distribuir ese poder más en el Congreso, en el Parlamento. O sea, hay un montón de decisiones en el fondo en que vamos a tomar y que tienen que ver con la forma en cómo nos miramos. Y también el cómo organizar el poder tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con cuáles son los límites que yo le quiero poner al Estado para que no se meta en ciertas áreas propias que consideramos propias de las personas o de las familias, que son más privadas, ¿no? O quizás de la economía a veces. Pero también son guías hacia el Estado, o sea, son mandatos al Estado. Nosotros queremos que usted se dirija hasta determinada parte, queremos que estos sean los principios que dirijan las políticas públicas, por ejemplo. ¿Ya? Y lo otro que hace una constitución es establecer cuáles creemos que son los derechos fundamentales de las personas. Entonces, por un lado, es un pacto social que establece cuáles son los principios de nuestra convivencia, principios políticos en el fondo, en el mejor sentido de nuestra convivencia, y por otro lado un instrumento jurídico que organiza el poder y que establece los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son intereses básicamente de las personas individuales, de los individuos, pero ahora también se habla de derechos fundamentales de los pueblos, de los grupos, por ejemplo, de los pueblos originarios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos derechos en que el Estado no puede violar? No puede, porque se consideran que son absolutamente indispensables el que se les reconozca y el que se puedan gozar de estos derechos para tener una vida digna, ¿no? Entonces elegimos cuáles son esos elementos, por ejemplo, no sé, el derecho a la privacidad, el derecho a vivir una religión, a manifestar un culto, ¿no es cierto? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, etc. Cosas que nosotros decimos son básicas para tener una vida digna. Eso es básicamente lo que es una constitución. ¿Y qué es la perspectiva de género? Bueno, probablemente Soledad, me tinca que va a meterse un poquito más en el tema de género probablemente, pero para hacer una cosa como súper simple, mirar una constitución desde una perspectiva de género es mirar una constitución desde la experiencia de las mujeres. Es decir, cuando se habla de que nuestro principio, por ejemplo, es la dignidad humana, o nuestro principio es la libertad y la igualdad de todas las personas, voy a estar pensando por supuesto, en qué significa la dignidad y la libertad para todas las personas, qué significa la dignidad humana de todas las personas, pero como en la historia del constitucionalismo, todas nuestras constituciones y básicamente casi todo el derecho a través de la historia ha sido hecho por hombres, porque las mujeres recién nos metimos en las últimas décadas, ¿no es cierto? Y hemos recibido toda la tradición escrita por hombres y hemos estudiado todo desde el punto de vista de lo que han pensado los hombres, ¿no es cierto? Entonces, pensar una constitución desde la perspectiva de género significa pensar en cómo todos esos términos tan propiamente constitucionales tienen sentido desde la experiencia de las mujeres, ¿no? El género no solo se refiere a
a las mujeres y a los hombres. El tema género es más amplio, ¿no es cierto? Abarca mucho más, ¿no? Abarca también a la diversidad sexual, ahí hay como una línea, un continuo, ¿no es cierto? Pero yo en este momento me voy a referir, porque me invitaron a eso, a hablar un poco de las mujeres. Entonces la pregunta sería algo así como, ¿cómo sería una constitución construida por mujeres? Porque nosotros estamos hablando de la nueva constitución que va a existir, que va a ser la constitución del 2022, probablemente, ¿no? La constitución chilena del 2022, pero es una constitución que recibe, digamos, que se construye sobre la base de una tradición, ¿no? Ustedes saben mucho de tradiciones, ¿no? Sobre la base de una tradición constitucional. Y en esta tradición constitucional se ha determinado cuáles son aquellos temas que son públicos, que son de interés de la ciudadanía, que son los temas ciudadanos, que son los temas que tienen que estar en una constitución, ¿no es cierto? Incluso esto mismo, esta división que yo les decía de que las constituciones regulan la estructura del poder, los límites del poder, los mandatos hacia dónde se dirige el poder, y tiene derechos fundamentales también. Eso ha resultado de discusiones que han dado solamente hombres, que a nosotros, por supuesto, como parte de la humanidad, a mí me parece bien, ¿no es cierto? Pero cuando empiezo a meterme en el contenido más específico, empiezo a darme cuenta que, por ejemplo, cuando se habla de el derecho a la integridad física y psíquica, por ejemplo, todos los ejemplos de la jurisprudencia, todo lo que se escribe en los textos de derecho constitucional, nunca, nunca, nunca han hecho referencia a la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Y para nosotros, o sea, una constitución escrita desde una perspectiva de las mujeres, por ejemplo, quizás el problema central o el tema central, en materia de integridad física y psíquica serían lo que se sufren las mujeres por violencia, ¿no es cierto? Que es epidémica, o sea, es un problema como epidémico, o sea, y eso, por ejemplo, no se ha considerado en la historia del constitucionalismo un problema constitucional. No se considera un problema del Estado, no se considera un problema digno de una preocupación ciudadana, ¿me entiendes? Es un tema privado, era un problema de pareja, era un problema de familia mal avenida, y solo en las últimas décadas, o sea, a partir de la década de los 90 del siglo XX, empezó a decirse, bueno, pero aquí hay formas de violencia contra las mujeres que son tortura, por ejemplo. La prohibición de tortura es una de las primeras prohibiciones que están en las constituciones clásicas, pero nunca se pensó en la violencia contra las mujeres, o por ejemplo, en la violencia sexual en los contextos de guerra, por ejemplo, o de conflicto armado, como ejemplos de tortura. Cuando claramente, incluso muchas veces, o por ejemplo, en la época de la dictadura militar en Chile, ¿no es cierto?, la violencia sexual era una forma muy clara de tortura política también, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo. Después, cuando se habla de libertad personal, por ejemplo, y de integridad, de libertad personal y de integridad individual, ¿qué pensaría una mujer cuando le dicen, ¿qué es para ti tu interés de libertad personal y de integridad, o sea, de libertad personal y de integridad? ¿Qué es para ti ese derecho? Si no sabe nada de constitucionalismo, porque cuando esa mujer ya estudió derecho va a decir, es el derecho que se me reconoce a que no se me tome detenida sin una orden judicial. Es el derecho, básicamente, es aquel tipo de libertad que típicamente estaba amenazado por respecto de hombres que se dedicaban a la oposición política, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero las mujeres tienen otras situaciones que se dan permanentemente en el que la seguridad corporal, que es lo que protege ese derecho, y la libertad de circulación, que es lo que protege ese derecho, está amenazada, ¿no es cierto? El acoso sexual,
las violaciones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, después cuando se habla, por ejemplo, si uno le pregunta a una mujer, ¿qué aspectos de tu experiencia son extremadamente importantes para ti? Y probablemente va a tener que ver con el tema del cuidado, ¿no es cierto? Porque nos hemos dedicado mucho tiempo al cuidado, con el tiempo los temas de embarazo, con los temas de regulación de la fertilidad. ¿Por qué? Porque es algo que sucede en nuestros cuerpos, que nos cambian las biografías, que si yo me quedo embarazada sin esperarlo, sin programarlo, cambia totalmente mi plan de vida, ¿me entiendes? Entonces, son temas que para las mujeres son absolutamente centrales y que no son temas constitucionales, ¿me fijan? Entonces ahora cuando las mujeres reclaman que en la Constitución estén los derechos sexuales y reproductivos, quizás si es que las mujeres hubieran empezado en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, hubieran participado en las constituciones de esa época, esos serían derechos clásicos y no serían estos nuevos derechos raros que se están tratando de meter en la Constitución. ¿No es cierto? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Y lo otro que es muy importante son, por ejemplo, en materia de derechos políticos, nunca se consideró que era un déficit democrático hasta ahora o sea, hay toda la teoría sobre democracia, hay toda la teoría sobre contrato social, ¿no es cierto? Y se supone que nuestras instituciones, nuestro derecho y nuestro régimen democrático son legítimos por esta idea del contrato social, ¿no es cierto?, porque los individuos concurrieron a una especie de pacto, de contrato, en que dijeron nosotros estamos dispuestos a no usar la autotutela, ¿no es cierto?, para proteger nuestros derechos, sino que crear un Estado, confiarle al Estado la protección de nuestros derechos, ¿no es cierto? Pero las mujeres nunca se consideraron parte del pacto social, porque los maridos o los padres representaban a las mujeres en este pacto social. Entonces después, cuando hubo un déficit, y las mujeres no tenían derecho a voto hasta mediados del siglo XX, ¿no? Entonces cuando las mujeres, y tampoco derecho a ser representantes, y nunca se consideró eso durante siglos un déficit democrático. ¿Me fijan? Entonces ahora tenemos ¿por qué es tan importante una constitución paritaria, una convención constituyente paritaria? Porque de alguna manera estamos corrigiendo los sesgos, por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado estamos buscando los lugares que naturalmente la teoría decía que debíamos tener como personas, digamos. Porque pasa que nos consideraban personas especiales que estaban en el ámbito de lo privado, los hombres se encargaban del ámbito de lo público y nos representaban a nosotros, a las mujeres que estábamos en el ámbito de lo privado y del cuidado. Y un poquito para no tomarme tanto tiempo, esto de que las mujeres quedaran en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo doméstico, etcétera, y los hombres quedaran en el ámbito de lo público, hizo que todo lo que tiene que ver con la mantención de la vida, con las tareas de cuidado, que son tan importantes, o sea, todos nosotros somos cuidados cuando somos niños, somos cuidados cuando estamos enfermos, somos cuidados si tenemos una discapacidad y somos cuidados cuando estamos viejos. O sea, en gran parte de nuestra vida nosotros somos cuidados. Y además somos cuidados cada vez que nos dan comida, cada vez que nos planchan una camisa, cada vez que, etcétera, ¿no es cierto? Y ese ámbito no se ve en el derecho público, en el derecho constitucional. Y hace crisis, ¿no? Hace crisis cuando las mujeres dicen, bueno, yo también puedo trabajar en lo público, pero como los hombres no entran en el ámbito de lo privado, hay una crisis, lo que se llama la crisis del cuidado, ¿no? Y eso es un problema constitucional, porque hay dos soluciones: o las mujeres se quedan haciendo el cuidado o se distribuye las tareas de cuidado. O sea, las mujeres se quedan solo en el cuidado, o también o entran a lo público y se tiene que distribuir lo privado para que las mujeres no estén absolutamente sobrecargadas y con unos problemas terribles de salud mental por estar súper sobrecargadas, ¿no es cierto? Entonces, y ese es un problema de distribución del poder, ¿no es cierto? Y todo, del mercado del trabajo.
del mercado en general, o sea, es un problema de la economía, ¿no? De cómo se organiza la seguridad social completamente, cómo se organiza la salud. Y por ejemplo, para dar 2 ejemplos para terminar, por ejemplo, cuando se habla de derechos sociales, las mujeres, como están a cargo del cuidado y están a cargo de los niños, los niños son dependientes y las personas que necesitan cuidado son dependientes, pero las mujeres al tener que cuidarlos se transforman en dependientes secundarias también, porque no pueden estar ganando dinero o ganan mucho menos en trabajos más cortos, de media jornada o peores pagados. Entonces se transforman en personas más pobres y dependientes también, por eso la feminización de la pobreza. Entonces para las mujeres, por ejemplo, un Estado que tenga un estado de bienestar o un Estado que tenga reconocidos ciertos derechos sociales es más importante que para los hombres. ¿Se fijan? Entonces hay un impacto diferenciado en las normas constitucionales respecto de los hombres y de las mujeres. Esto nada más que como para, no quiero tomarme la palabra porque me muero de ganas de escucharlos a ustedes, de escuchar las preguntas y de escuchar a Soledad también, pero es como para dar una idea de qué significa pensar la Constitución desde el punto de vista de la experiencia de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Hemos estado muy atentas a lo que nos vas expresando, y justamente al final de la exposición o el diálogo con Soledad, vamos a dejar espacio para las preguntas, así que las personas que nos estén escuchando anoten, manden los mensajitos por el chat o a Adrián o a Nicolás, y al final vamos a iniciar el diálogo ya con las preguntas que vayan surgiendo. Así que muchas gracias, Verónica. Y bueno, Soledad, tu turno. Ok, muchas gracias, Carrayel. Bueno, gracias también a Adrián y al grupo que se reúne, no solo por invitarme hoy día, sino que además porque yo sé que son un espacio de discusión y de contención bien importante para muchas personas. Bueno, en realidad es muy fuerte, digamos, que nos inviten a hablar de este tema, porque es un tema que cuando las mujeres lo tomamos nos apasiona mucho, y a veces es un poco difícil que para los hombres sea comprensible. Un poco la Verónica lo decía, ¿no? Hay una experiencia que pasa por el cuerpo de las mujeres y que hace que sea bien inefable lo que nos ocurre como sujetas históricas, ¿no? Porque nosotras somos el residuo en el fondo de lo que la historia nos ha negado. Entonces nuestros cuerpos también dicen cosas que son muy difíciles de expresar con palabras. Pero bueno, yo además hablo desde el feminismo, no solo de la teoría de género. Yo soy una feminista de hace muchos años, y para mí eso es importante porque eso significa que el género no es solo una forma de analizar la sociedad, sino que también es una forma de politizar la sociedad. Y entonces desde ese punto de vista, creo que el debate es súper entretenido y súper rico. Bueno, Verónica nos hablaba de que la Constitución tiene un aspecto político y uno jurídico. Obviamente yo no voy a hablar del aspecto jurídico, y probablemente muchas de las cosas que diga va a ser muy difícil plasmarlas jurídicamente, sino que hablo desde el punto de vista político. Y yo creo acá que la labor, precisamente, de las feministas y las disidencias sexuales, porque para mí también son un grupo muy importante cuando hablamos de género, es forzar la agenda de la Constitución hacia los niveles de justicia más extremos que podamos. Pues sabemos que estamos en un país muy conservador, que tiende a dejar las cosas como siempre han sido, y creo que nuestra función política es precisamente mostrar, digamos, una forma mucho más fuerte, más políticamente comprometida de poner estos temas, ¿no? Entonces, probablemente algunas cosas van a ser un poco fuertes, pero creo que es importante que entremos al diálogo. Bueno, lo primero que quiero decir es que el proceso constituyente empezó hace rato, que si nosotros tenemos buenos y buenas representantes, van a saber escuchar este proceso que empezó mucho antes de octubre inclusive. El movimiento feminista en 2018 estalló en Chile, y mucho antes las feministas estamos haciendo muchas cosas, y si nuestros y nuestras representantes efectivamente quieren representarnos, van a tener que entender todos estos movimientos y todos estos diálogos anteriores como parte de este proceso constituyente. Entonces yo creo que es bien importante expresarlo así, ¿no? Lo constituyente no debería empezar en el momento en que la gente se siente a construir la Constitución, sino que debiera estar vinculado con los procesos históricos que están y que lo anteceden.
Otro tema importante es que este debe ser un proceso en el cual las personas que no vamos a estar en la primera línea de la escritura de la Constitución tenemos que estar siempre allí. O sea, los movimientos tenemos que estar constantemente forzando, ¿no? Y llamando y pidiendo que nos den cuenta nuestros representantes y nuestras representantes, porque esto es un proceso que va a ser muy difícil, muy complejo, muy negociado, y probablemente va a tener muchas concesiones, y yo creo que quienes se van a ver, digamos, perjudicados en estas concesiones van a ser los grupos de siempre, las mujeres, las disidencias, los grupos indígenas, ¿no es cierto? Entonces creo yo que es importante tener eso en cuenta. Ahora, para mí, una constitución con perspectiva de género es distinta a una constitución feminista. Una constitución con perspectiva de género, para mi gusto, lo que hace es corregir, como decía aquí la compañera, ¿no es cierto?, corregir muchas de las injusticias que están instaladas, y que solamente lo que van a hacer es reconocer el papel importante que las mujeres tenemos en la construcción del país. Pero una constitución feminista avanza mucho más allá, avanza a la construcción de un país diferente y de una estructura política diferente. O sea, los feminismos no solo proponen una vida más digna para las mujeres, sino una vida más digna, ¿no? Sin tanto pensar solamente en el género como un elemento de análisis. Entonces ahí obviamente las feministas pensamos en una constitución que sea plurinacional, en donde los pueblos se puedan autodeterminar, que sea interseccional. Ese concepto implica que todas las distintas identidades en las cuales las personas nos cruzamos y que generan relaciones de poder diversas sean reconocidas y también no solo reconocidas, sino que tengan una equivalencia política, que esté guiada por los derechos humanos, ¿no es cierto?, que termine con el Estado subsidiario, y que cambie, ¿no es cierto?, por un Estado garante de derechos, que nacionalice recursos, como el agua y la energía por lo menos, ¿no es cierto?, que reconozca derechos de la naturaleza, que cautele efectivamente igualdad de derechos, porque hoy día la Constitución dice que las personas, las mujeres y los hombres somos iguales. De hecho hubo, creo que una enmienda constitucional que dijo mujeres y hombres son iguales. El problema es que no tenemos ningún órgano que efectivamente garantice esa igualdad, ¿no? Entonces es una cuestión de principios declarativos, pero no hay una forma real de cautelar. Tal vez pensamos en muchos casos que pudiera haber un órgano como el defensor, el defensor del pueblo, una defensoría de género y de sexo, por ejemplo, ¿no? Un Estado que utilice la soberanía popular para construirse y reconstruirse, que a mí me parecería que es algo bien importante. Una mayor autonomía en los territorios. El tema de los territorios también es un tema de poder bastante relevante en Chile, y que garantice el buen vivir. Ahora, en términos de las mujeres, la Constitución debería contemplar algunas cuestiones. Se hizo una encuesta hace poco, antes de que fuera lo del apruebo, se les preguntó a las mujeres cuáles son los temas que para ellas son más importantes a resolver y más urgentes, en términos de género. Son 3. Las mujeres mencionaron la brecha salarial de género, mencionaron el problema de los cuidados y del trabajo no remunerado de las mujeres, porque el trabajo no solo es de cuidado, el trabajo doméstico tiene que ver con una serie de otras actividades que nosotros denominamos el trabajo reproductivo, ¿verdad? Y finalmente la violencia contra las mujeres. Hay un cuarto tema que siempre está presente, que son los derechos sexuales y reproductivos, pero esta vez no se expresó. Ahora, cuando nosotras miramos esos temas, obviamente la Constitución debería garantizar una vida libre de violencia de género para mujeres, niñas y disidencias, ¿no es cierto? Deberíamos también entonces garantizar igualdad de salario y oportunidad de contratación. Ahora, la igualdad de salario está por ley, pero de nuevo tenemos un problema en la puesta en práctica de eso, porque sabemos que todavía en los países que han legislado sobre eso, todavía hay brecha salarial de género. Necesitamos cuotas de paridad en diferentes sectores, en ciencia y tecnología, en política. Yo misma formo parte de la red de investigadoras de Chile, y ahí tenemos un debate respecto de cómo en la ciencia, por ejemplo, no hay ningún criterio de paridad de género para la construcción del conocimiento, que es algo tan importante. El reconocimiento del trabajo no remunerado, o sea, todo el trabajo de cuidado y trabajo no remunerado de reproducción debería estar reconocido constitucionalmente. Deberíamos tener entonces, y además deberíamos tener un derecho al cuidado garantizado por el Estado, porque además hoy día el cuidado está privatizado en las mujeres y en las familias, y la corresponsabilidad es
una buena alternativa cuando tú sigues mirando el cuidado como un problema individual. El problema acá es pensar el cuidado como algo colectivo, el cuidado como una actividad que genera valor social y económico. Y si pensamos que genera valor social y económico, el Estado debería hacerse cargo de las labores de cuidado. Y eso debiera estar establecido. Debería también instalarse la idea de la autonomía de las mujeres y de las personas sobre su cuerpo. Eso instala una serie de debates éticos importantísimos. Pero la autonomía sobre el cuerpo es algo muy relevante y que las feministas estamos peleando hace mucho tiempo. Debería haber también un acceso garantizado a la salud sexual y reproductiva, tanto para las mujeres como para los hombres, pero los hombres también tienen una salud sexual y reproductiva. Un acceso a educación sexual integral. Sabemos que hace poco ahí se hizo un intento de ley de educación sexual integral que falló, pero la educación sexual integral que no esté asociada a los proyectos, por ejemplo, educativos, sino que sea una salud sexual integral que garantice el bienestar de una manera igualitaria para todos los niños y niñas, y por lo tanto debiera estar alojado en el Estado. El reconocimiento de la pluralidad de las familias también debería ser un tema. Hoy día se habla de la familia en la Constitución, debería hablarse de las familias en plural. Y eso nos lleva también a pensar que la Constitución debería incluir un lenguaje no sexista, ¿no? Un lenguaje que incluyera a todas las personas. Ojalá fuera redactada con E, como nos ha hablado la Liga Rayén hoy día. Deberíamos también pensar en una Constitución que fortalezca la ciudadanía política, la participación de las bases, la participación deliberante de la soberanía popular. Y eso permitiría también la mayor participación política de las mujeres, desde luego, que somos bastante importantes en la promoción de las comunidades de base. Ustedes mismas me imagino que lo han visto en la iglesia, las mujeres son activas participantes de las comunidades de base, y eso las hace ser muy potentes si nosotros tomamos ese poder como un poder que está constantemente constituyendo al Estado, ¿no? Hay que reducir la edad para tener derecho a sufragio. Ese es otro tema. Hoy día veía un titular de La Tercera que dice: niño de 16 años tiene un negocio y mantiene a su familia con un negocio, como que fuera una gracia. O sea, el trabajo infantil, ningún problema, pero no pueden votar. Usted tiene 16 años y se va preso si usted roba, pero no puede votar. O sea, aquí hay un doble estándar tremendo con la juventud, sobre todo con las mujeres jóvenes, que hoy día tienen mucho que decir. De hecho, ustedes me imagino que se dieron cuenta que el 18 de octubre está ya en gran medida gracias a las mujeres jóvenes. Tenemos también que garantizar el derecho a huelga de trabajadores y trabajadoras estatales, y obviamente la Constitución debe contemplar modificaciones a sí misma que se hagan a partir de este poder popular del cual yo hablaba antes, ¿no? Entonces, cuando miramos la Constitución desde el punto de vista feminista, no solo estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de una participación mucho más democrática, estamos hablando de la participación vinculante de las personas, estamos hablando de una cuestión de distribución del poder, estamos hablando del reconocimiento del trabajo que no ha sido reconocido, estamos hablando de redistribuir las hegemonías, ¿no es cierto?, reconocer las identidades, dar la posibilidad para que las personas puedan autodeterminarse, para que los pueblos puedan autodeterminarse. Es mucho más entonces que simplemente hablar de las mujeres, aun cuando ya simplemente hablar de las mujeres vale la pena y es un tema de justicia y hay que hacerlo, ¿no? O sea, eso ya es el piso mínimo, para mí ese es el piso mínimo. Pero luego hay una serie de cosas que desde el feminismo se pueden aportar y que sería, para mi gusto, permitirían la construcción de una constitución que tuviera mucho más vinculación con lo que las personas queremos y esperamos y deseamos para tener una mejor vida. Eso, no me quiero extender más, yo la verdad es que me puedo apasionar mucho por este tema, pero es un poco la propuesta y ver qué debates y qué conversaciones se hacen a partir de eso. Muchas gracias, Soledad. Les pido que ahora enciendan las dos su micrófono para que podamos conversar. Me encanta esto de la pasión, Sole. Yo creo que es súper bueno que nos apasionemos con esto porque en el fondo estamos hablando de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que queremos ser también. Y si no lo hacemos con pasión, mejor que no.
Entonces, muy bien que nos apasionemos. Yo le quiero pedir a Adrián si ya tiene por ahí algunas preguntas que la gente esté planteando, porque yo en este momento no tengo acceso al chat ni las plataformas por donde se están transmitiendo. Y también le damos la palabra a las personas a nuestros hermanos y hermanas que se han ido conectando al Zoom, que son los que tengo más directamente. Como recién acaba de terminar la exposición de la Sole, todavía no ha comenzado las preguntas. Así que en cuanto haya alguna, te la indico. Ya. Yo podría empezar con una, y tal vez que es para las dos. Es una pregunta súper básica, tal vez, pero por el medio en el que yo en lo personal me desenvuelvo más, siento que todavía tenemos como ciertos malentendidos sobre lo que significa hablar de mujeres hoy día. Yo sigo escuchando, por ejemplo, que somos unas histéricas que queremos conseguir cosas que ya teníamos, o que nos quedemos calladas porque las cosas no van a funcionar de otra manera. Y para qué hablar sobre feminismo, que parece ser algo casi diabólico, en medio, especialmente en lo religioso, ¿no? De donde participo más activamente. Pareciera ser que es algo malo, de lo que no es bueno hablar, porque nos llega como a perturbar una visión que nos han mostrado sobre las mujeres, y no solo religiosamente hablando, sino que a nivel social. Entonces quisiera como pedirles desde sus áreas que nos ayuden a comprender desde el derecho, desde la psicología, qué significa, muy básicamente para la gente que nos pueda estar escuchando, qué significa el feminismo y qué significa hoy día hablar de mujeres en la historia política que vive nuestro país. Bueno, hay una frase muy, muy conocida que dice, bueno, el feminismo es la idea radical de que las mujeres son seres humanos, ¿no? Entonces, y es muy radical en realidad, o sea, si uno lo piensa, se parece como una frase cliché, pero si uno lo piensa bien, es radical, porque la mujer normalmente se ha constituido, como decía Simone de Beauvoir, o se ha entendido en nuestra cultura como un otro, ¿no? O sea, la mujer, y es como decía uno, la señora de, o cuando las mujeres se usaban el apellido del marido, ¿no? Usaban el apellido propio de, y usaban el apellido del marido, o sea, igual como las mujeres eran representadas por sus padres o por su marido después, incluso hasta el día de hoy, la sociedad conyugal, por ejemplo, o sea, la forma en que se organiza y se administra el patrimonio familiar, el régimen corriente de sociedad conyugal, que es el régimen de defecto, digamos. O sea, si uno no dice otra cosa, cuando uno se casa en sociedad conyugal, todavía está esa idea detrás de que el marido es el jefe de la sociedad conyugal, el marido administra los bienes, no solo comunes, sino que los bienes propios que trae la mujer cuando está soltera y se integran y después se casa. O sea, esta idea de que en el fondo hay un hombre y que las mujeres son seres para otros, o son madres, o son esposas, o son hijas, ¿no? Entonces, pero la idea de un ser humano completo es la idea de un ser humano cuya vida tiene sentido, o cuyo plan de vida se decide a partir de quién ella es, ¿no es cierto?, de quién él es, y no solo a partir de la idea de estar al servicio de distintos hombres o de los hijos de una sociedad o de los viejos de una sociedad, etcétera, sin perjuicio de que esas labores son labores profundamente humanas, ¿no? Pero, y son labores que yo creo que nos haría bien valorizar profundamente, ¿no? Porque saca lo mejor del humano, pero
pero la mirada de la mujer realizando esas labores ha sido una mirada súper instrumental, ¿no es cierto? Entonces, y eso hace que no sea plenamente humana, ¿no? Entonces, el feminismo en realidad, como lo decía magistralmente Soledad, el feminismo viene a proponer una forma, no solo a reivindicar un lugar, digamos, en el mapa de cómo están hechas las cosas, el lugar que le correspondería a la mujer, sino que viene a cuestionar la forma en que están hechas las cosas, la forma en que pensamos el mundo, la forma en que pensamos las distintas categorías, la forma a qué valoramos y qué no valoramos, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cómo no va a ser diabólico en algún sentido? Porque es tremendamente revolucionario en el sentido de que cuestiona profundamente. O sea, es muy, a veces incluso doloroso para un hijo, por ejemplo, darse cuenta en algún momento, para una hija darse cuenta en algún momento que la relación de su familia a la mamá la abusan. La abusan porque la hacen lavar más platos de los que tiene que lavar, porque está... ¿Siguen ahí? Parece que Verónica tuvo problemas con la conexión. Soledad, ¿podrías continuar? Y ahí volvió. Me Ah, caí, pero hoy perdón. volvió. No Ahí sé hasta sí. dónde se escuchó. No Hace sé. un minuto, Ah, 30 ya, está bien. Ah, ya, perfecto. Entonces, y cuando uno se da cuenta de esa injusticia tan profunda que se da dentro de la familia, que se dan las relaciones de pareja, que se dan las relaciones laborales, ¿no es cierto? Y además lo involucra a uno, porque estamos todos involucrados en la construcción patriarcal, ¿no es cierto? Todos contribuimos de alguna manera porque tenemos estos hábitos en el fondo, y si nos abusan a nosotros, nosotros abusamos a otra gente, y en ese sentido Soledad tiene toda la razón. O sea, cuando uno se da cuenta de las dinámicas de poder y de abuso, no basta con identificar una, sino que uno empieza a decir, Dios mío, o sea, y además las mujeres no son abusadas solo por ser mujeres, son abusadas por ser mujeres pobres, mujeres indígenas, mujeres lesbianas, mujeres, eso es a lo que se refería Soledad con la interseccionalidad. O sea, es muy difícil encontrar un caso puro de discriminación. Está siempre, siempre totalmente entrevesado y mezclado con otras condiciones, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, si uno quiere, por ejemplo, la persona que inventó el término de interseccionalidad es una profesora de Derecho, de hecho, afroamericana, que yo conocí cuando yo estudié en Estados Unidos, y ella dice una cosa muy linda, dice que ella había hecho una investigación empírica sobre violencia contra las mujeres negras y violencia contra las mujeres latinas. Y ella se daba cuenta de que todas las herramientas, los estrategias, los planes que habían de erradicación o de lucha de violencia contra las mujeres que se habían pensado en los casos de mujeres blancas, no funcionaban bien en los casos de mujeres negras, en los casos de mujeres latinas, porque tenían otra realidad, otras necesidades, porque se les juntaban, ¿no es cierto?, y se les mezclaban las discriminaciones. Entonces hay una manera muy linda de mirar la cosa cuando uno mira a la persona que está más afectada por distintas dinámicas de poder, que es más subordinada, más oprimida bajo distintos ejes, ¿no es cierto? Y yo me preocupo de desarmar ese núcleo de subordinaciones y de opresiones. Yo estoy liberando
a todas las demás que sufren eso o un poco menos. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, es como ir bien de raíz, y el verdadero feminismo en realidad se ha dado cuenta de eso, y es un feminismo, y el feminismo latinoamericano, en ese sentido, es un feminismo bien, bien consciente de eso. ¿Por qué? Porque somos más pobres, ¿no es cierto? Y porque es imposible pensar en las opresiones sin pensar en opresiones de clase también, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, claro, es bien radical. Y yo me imagino que en el área de la iglesia, por lo menos lo que yo viví durante mucho tiempo que yo tenía contacto con eso, yo tuve una educación católica súper larga y súper, no sé, también curso de teología después y todo. Bueno, la imagen tradicional de la mujer es la mujer que está para servir y la mujer que se sacrifica. Y de alguna manera da la impresión de que el mundo se desestabilizara si las mujeres quisieran como decir, ¿saben qué? Yo quiero de alguna manera dedicarme a otra cosa, pensar en contribuir en áreas que son más públicas, tener una voz propia. Hay un miedo que es muy, yo diría, no sé, muy animal casi, a perder el cuidado, ¿no es cierto?, que está representado en las mujeres. Y yo creo que las mujeres nos damos cuenta de que no hay ninguna posibilidad de que eso se pierda. Pero las mujeres que han constituido su identidad a partir y ha constituido su propia valoración, su autovaloración y su autoestima a partir de esa manera de mirarse, sienten que una mujer feminista o una mujer que, digamos, que vive de otra manera, le cuestiona el valor de su vida, ¿no es cierto? Y eso es súper fuerte. Y por otro lado, los hombres sienten que se les desestabiliza el mundo, ¿no es cierto? Porque no saben cómo tratar a otra mujer y además sienten que van a quedarse, que los niños van a quedar mal cuidados, que los viejos van a quedar mal cuidados, que les están disputando espacios de poder. O sea, yo siempre pienso en las relaciones de pareja en Chile. A mí me impresiona cómo son muy maternales. Las mujeres son muy maternales respecto de sus maridos a veces. Y les cuesta mucho tener esas relaciones igualitarias. Y cuando uno tiene una experiencia de relación igualitaria, crecen los dos. O sea, es impresionante cómo se crece. Y cómo los hombres empiezan a descubrir todo un lado que tienen completamente, que la cultura, digamos, y el patriarcado les tiene completamente inhibidos y que los puede hacer muy felices también, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me extendí como a muchas otras áreas, pero ahí yo creo que está como el núcleo del miedo. Yo creo que hay mucho miedo ahí. Definitivamente hay mucho miedo, sobre todo en esto. Soledad. Sí, bueno, yo creo que ahí hay que pasar a definir algunas cosas. Porque, bueno, primero hay que decir que cuando se trabaja y se piensa en las mujeres como sujetas de reivindicación, se está pensando en un concepto que es bien clásico, que es el concepto de género. Ese concepto dice que existen cuerpos femeninos y masculinos, y existen comportamientos y un tratamiento social de esos cuerpos. Y ese tratamiento social y esos comportamientos son diferenciados solamente porque los cuerpos son distintos. Ahora, esa diferenciación trae también un tercer elemento, que es una distinción de poder. Hay una diferencia de poder y de prestigio. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, que los lugares que ocupan las mujeres son tradicionalmente en nuestra cultura aquellos lugares que son menos valorados por el tipo de estructura social que nosotros y nosotras tenemos. Por ejemplo, nuestra estructura social valora las cosas a través del dinero, y vemos que siempre las mujeres están en los espacios que no son pagados o que son menos pagados, etcétera, etcétera. Si nosotros valoráramos algo por el poder que tiene, nos vamos a dar cuenta más que las mujeres están en lugares donde hay menos poder, menos toma de decisión, menos capacidad deliberativa, ¿no es cierto? Entonces,
porque es la sociedad en la que vivimos. Otras formas de patriarcado ubican a las mujeres en espacios de poder distintos dependiendo de la estructura social que tienen, pero nosotros vivimos en un mundo capitalista, neoliberal, ¿no es cierto? Y el patriarcado se expresa en ese capitalismo y en ese neoliberalismo. Entonces nos vamos a dar cuenta que las mujeres están más precarizadas, que las mujeres tienen una serie de desventajas, pero además viven violencia y están siendo sometidas constantemente, y de alguna manera hay una interpelación en la violencia, ¿no? Una forma de volver a las mujeres a su lugar. Por ejemplo, cuando se habla del acoso sexual callejero, el acoso sexual callejero es una súper buena metáfora de comprensión de cómo a las mujeres se nos expulsa del espacio público, ¿no es cierto? Y se nos mete de manera violenta en el espacio privado, como ándate para tu casa porque si no te voy a violar, te voy a tocar, te voy a decir cosas, ¿no es cierto? Porque a una mujer cuando anda con un hombre no la acosan cuando anda con una amiga o cuando anda sola. Entonces obviamente es un sistema de control de género. Entonces el género es eso, el género es esta división social que nosotros hacemos a partir de esta corporalidad, y esta división social comporta una serie de accesos al poder y al discurso que son diferentes. También hay un acceso simbólico distinto, las mujeres no tenemos participación en la ley, en la política, y imaginariamente las mujeres también somos distintas, se nos representa como algo diferente. Ahora, ese es el género. El feminismo, yo diría siempre, yo hablo de los feminismos porque hay muchas formas de feminismo, ¿no es cierto? Muchas teorías del feminismo. Hoy día el feminismo no es uno solo. De hecho, nosotras cuando nos encontramos en los encuentros feministas polemizamos porque internamente también tenemos diferencias. Los feminismos son una apuesta política, teórico-política, de reivindicación de las mujeres y también de cuestionamiento de las relaciones de poder que se establecen en una sociedad patriarcal. Y esas relaciones de poder, como decía Verónica muy bien, se cuestionan radicalmente. Las feministas no solo cuestionan el problema de la violencia contra las mujeres, también el tema de la pobreza, del racismo, de la violencia contra la naturaleza y los animales. O sea, hay una cuestión mucho más amplia, que es un cuestionamiento complejo respecto de cómo funciona nuestra sociedad y el poder. Por ejemplo, de la violencia, ¿no? Hay un cuestionamiento de la violencia como forma de relación. Y esa es una cuestión transversal en los feminismos, diría yo. Ahora, cada feminismo también tiene sus diferencias. Nosotros vamos desde unos feminismos bien liberales, ¿no? Hasta unos feminismos que son radicales, de la diferencia, feminismos lésbicos, feminismos negros, feminismos indígenas, o sea, hay distintas apuestas. Pero es fundamentalmente la radicalización del sentido de la justicia. Eso es el feminismo. Ahora, yo no conozco ningún feminismo, ninguno, que diga que lo que hay que hacer es someter a los hombres. Ninguno. Absolutamente ninguno. Llego simplemente a conocer algunos feminismos que dicen que es mejor alejarse de los hombres para poder vivir una vida un poco más autodeterminada. Pero nunca he escuchado yo a una compañera feminista decir a los hombres ahora hay que someterlos y entonces nosotros les vamos a pegar y ellos nos van a hacer las cosas. No, no hay ninguna... Eso es una caricatura de los feminismos. Ahora, ¿yo por qué creo que generan tanto resquemor? También estoy muy de acuerdo con la compañera que ha hablado, pero también creo que hay algo que nos hace pensar el feminismo, y es en la naturaleza humana. Yo creo que el feminismo nos remueve un poco la idea asentada que tenemos acerca de lo que es ser humano, ¿no? Lo que nosotros llamamos las naturalizaciones. Está muy naturalizado. O sea, sentimos que es natural que las mujeres se dediquen a cuidar a las personas y que sean tiernas y que sean... sentimos que es natural, que ese es el orden de las cosas, que es lo correcto. Entonces, cuando viene el feminismo y nos remueve estas costumbres, estos usos y estas naturalidades, entonces nos mueve el piso, nos mueve la certeza. Y yo creo que ahí hay un tema bien, una suerte de problema metafísico en el feminismo, ¿no? Que nos genera como un cuestionamiento existencial. Bueno, si esta no era la naturaleza humana, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la sociedad? Esto va a ser un caos, ¿no? Entonces, creo que eso es en el fondo, hay un susto como un poco atávico a la pérdida de certezas, que ha sido, porque el patriarcado, las formas patriarcales de organizar la sociedad están bastante asentadas en la historia, ¿no?
de hecho, distintas culturas viven distintos patriarcados, pero el patriarcado es una forma bastante constante de conformación de lo social. Entonces, es muy difícil imaginarse una forma distinta a la forma patriarcal de funcionar. Porque está naturalizado. Eso yo creo que es un poco lo que radica ahí. Ahora, yo creo que yo el feminismo creo que es la cosa más bella del mundo, es precioso, porque es una ideología de la justicia, una ideología de la reivindicación de todos y todas, y de todes. Entonces es maravilloso, es precioso, no hay nada más lindo para mí que eso. Ahora, tengo que decir, antes de cerrar mi comentario, que hay teología feminista, y hay compañeras teólogas en la Iglesia Católica y en la Iglesia Evangélica que están haciendo muy buena teología feminista. Yo tengo entendido que ustedes estuvieron hace poco a Teresa de Forcades, que ella es espectacular, pero también hay muchas otras teólogas feministas, teólogas de la liberación, ¿no es cierto?, que han hecho trabajo maravilloso y que están cuestionando el patriarcado desde dentro de los espacios, por ejemplo, religiosos. Entonces a mí me parece que es algo muy lindo, no puedo decirlo de otra manera. Muchas gracias, Soledad, Verónica. Ahora sí, quiero ver si hay alguna preguntita que se plantee desde el Facebook o acá mismo en Zoom. Creo que vi un mensaje, pero mi computador no me permite abrir la pantalla del chat del Zoom. Entonces, si Adrián me puede... Sí, sí. Y Enrique me levantó el dedito que quiere decir algo también. Nico, ¿tú quieres plantear tu propia pregunta para ser más preciso? Nico. Sí, bueno, la pregunta que yo había dejado aquí en el chat que tenemos va en referencia al no avance de la iniciativa sobre la ESI la ESI, la educación sexual integral, y el bloqueo que se le hizo por ciertas alas políticas y grupos que, si bien parecieran ser poco representativos, eventualmente están muy sobre representados y logran este bloqueo de una cuestión que yo, trabajando en el mundo de la educación, siento como una necesidad, más que una política pública así como del montón. Entonces, no sé, pues quizás sus comentarios al respecto de la ESI, también como en el plano de la educación, y pensando en que, si bien esto ya fue una iniciativa bloqueada y que hay poca disposición de diálogo, eventualmente en el futuro se pueden abrir más puertas para instalar de nuevo, instalar un diálogo real, y no una cuestión de sentarse de brazos cruzados a conversar o no conversar. Gracias. Si quieres tú contestas eso, Sol, y yo contesto la otra, porque si no, a lo mejor no vamos a ¿Cuál alcanzar. es la otra? Yo no vi, ¿hay otra? Que en el chat, que es sobre la propuesta para elegir mujeres para la Convención Constitucional, que es como más jurídica. Ok, igual yo quiero hablar de la otra. Ya, no, no, pero sobre lo que dice Nico, la verdad es que yo creo que es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Yo creo que este temor a la educación sexual integral tiene que ver con que el sexo se ve como algo privado, y nunca se ha politizado el género y el sexo, no se ve como algo público. O sea, si nosotros y nosotras nos hiciéramos cargo de cómo organizamos la sociedad colectivamente, probablemente habría muchas menos problemas de salud mental, de discriminación, de violencia respecto de los temas sexuales. Claro, está el tabú de que la sexualidad es algo íntimo, personal, ¿no es cierto? Individual, yo digo así, porque además este país está todo súper individualizado. Y no nos hacemos cargo de lo que ocurre con los y las adolescentes y cómo, porque claro, si yo pensara siempre, yo no tuviera un doble estándar y dijera siempre que la sexualidad es privada, entonces, por ejemplo, no tendría que tener avisos publicitarios hipersexualizados. Porque claro, si la sexualidad es privada, ¿cómo lo voy a poner en la televisión? Pero claro, hay un doble estándar. Hablamos de sexualidad, el sexo está en todas partes, pero cuando viene a ser una cuestión en donde vamos a conversar con los y las adolescentes, entonces ahí ya es privado y ya no hablamos del tema. Yo creo que se impusieron los sectores conservadores, obviamente, que individualizan el problema de la sexualidad, pero además que tienen también
Yo creo que hay un interés también de los distintos proyectos educativos por imponer sus líneas ideológicas. Entonces, allí es muy difícil, porque nada más nosotros tenemos esta cosa de que cada cual abre una escuela o un colegio o un liceo y impone su línea ideológica. Y esa libertad está resguardada por Constitución, de nuevo, ¿no? Eso, yo creo que, fíjate que se debería instalar un diálogo, y yo creo que a partir de la Constitución es posible que al desprivatizar los asuntos educativos, y que los asuntos educativos vuelvan a ser un problema del Estado y de la colectividad, se abre la posibilidad, o se podría abrir la posibilidad de que se hablara de sexualidad de una manera un poco más madura y como sociedad, ¿no es cierto? Porque la sexualidad igual ocurre. Lo importante es que ocurra de manera reflexiva. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando yo comencé mi vida como psicóloga, se hicieron las JOCAS. Yo no sé si ustedes recuerdan las JOCAS, las jornadas de sexualidad, que dejaron la escoba porque no terminaron, porque fue muy escandaloso, porque el país no estaba preparado. Yo creo que todavía no está preparado, pero a mí me pareció una excelente estrategia de diálogo, de conversación, para levantar información, no solo para hacer intervención en el área de la sexualidad, sino que también para levantar información. Eso, yo creo que lo que nos falta es empezar a tomar información de las personas para producir política pública y para producir legislación. Nosotros en general en Chile lo hacemos al revés, es cartesiano nuestro sistema, pensamos y luego existimos, pero falta que empecemos a existir, ¿no es cierto? Para poder generar legislación, para poder generar abstracción, hay que, yo creo, partir de la conversación con las personas. Por eso que se habla que el poder constituyente es tan importante. Y la sexualidad yo creo que no es distinto. Yo creo que hay que conversar con los y las jóvenes para producir conocimiento y producir política pública sobre sexualidad. De lo contrario, lo que vamos a hacer es, de nuevo, legislar sobre un adolescente imaginario que no existe, ¿no? Porque está en nuestra cabeza de adultos y adultas. Nosotros ya no somos adolescentes. No sabemos lo que pasa ahí. Eso. Y sobre la elección de las mujeres, yo no sé en términos legales cómo es eso, pero sí me parece que hay que tener mucho ojo con quién escogemos. Yo creo que ser mujer no es un requisito único. Yo creo que es condición necesaria, pero no suficiente para ser una buena constituyente. Y yo creo que es bueno interpelar a las mujeres con las que queramos que sean nuestras candidatas respecto de estos asuntos, de los asuntos de las mujeres, de los asuntos de la sexualidad, de los asuntos de género, de los asuntos de la justicia social. Porque, insisto, ser mujer es muy importante, pero no es suficiente. Eso, ahora, el tema legal yo no lo entiendo, pero sí entiendo como ciudadana que no puede ser cualquiera. Muchas gracias, Soledad. Bueno, yo respecto del tema de educación sexual integral, creo que sí, o sea, es una deuda que tenemos desde antes de la época de la JOCA, y yo creo que Chile siempre ha estado preparado. Lo que pasa es que ha habido un grupo de gente con mucho poder en el fondo que ha impedido que esas políticas se lleven adelante. Yo creo que es como parte del currículum básico de la educación. Yo difiero un poquito, me da la impresión, en la concepción de Estado que me gustaría con Soledad, en el sentido de que yo creo que los espacios, pero eso debe ser porque yo valoro, digamos, es un tema de estructura de personalidad. Para mí es muy importante mis espacios privados, mis espacios individuales, mis espacios familiares, mis comunidades chicas, digamos. Entonces, yo no quiero al Estado metido en toda mi vida, digamos. O sea, y creo que, por supuesto, que, por ejemplo, en el tema del cuidado, tiene que haber un sistema de estado de bienestar que provea cuidado básicos de todas maneras, pero eso no implica que no tenga que haber corresponsabilidad también, y que no tengamos que pensar en nuestras comunidades y en nuestras familias y en nuestras... entonces yo sí creo que hay espacios de lo privado que hay que cuidar y que hay que valorar, y que el Estado hay espacios en los que no tiene por qué meterse, en el fondo, sin perjuicio de que nadie puede quedar a la deriva en sus necesidades básicas. Pero yo creo que en el tema de educación y educación sexual integral, yo en eso soy
igual que el currículum básico en otras materias. O sea, es más importante todavía, incluso, sobre todo por la prevención del abuso, es mucho más importante que las matemáticas, que el castellano, que qué sé yo, la historia. Y a mí me parece que es una responsabilidad, esa sí que es responsabilidad social, estatal y qué sé yo, tener políticas claras, porque si no estamos realmente exponiendo a nuestros niños, o sea, exponiendo a nuestros niños a que aprendan educación sexual vía pornografía, vía sintiéndose culpables, y es una manera de que consideren un área tan importante de la humanidad como es la sexualidad, la consideren en forma natural, gozosa, sin culpa, y además de prevenir la violencia. O sea, yo en eso lo tengo súper claro. Respecto de, le encuentro toda la razón a Soledad respecto de que no basta con elegir mujeres, hay mujeres que realmente no van a avanzar en la agenda de las mujeres, pero hay más probabilidad ahora que estamos en que la Convención Constitucional, ya que elegimos en el plebiscito la alternativa de convención constitucional y no de convención mixta, que no era paritaria, ahora va a ser paritaria por el sistema electoral y la corrección al sistema electoral que hubo. O sea, esto no habría sucedido de ninguna manera si es que no hay digamos, una incidencia muy fuerte para influir en este cambio constitucional que hubo para meter la paridad. Entonces, básicamente el sistema funciona, o sea, igual va a haber alrededor del 50% de mujeres en la convención, porque se obliga a todas las listas a poner igual cantidad de hombres y mujeres, y a poner a las mujeres encabezando las listas y poniéndolas primero mujer, después hombre, después mujer, después hombre, o sea, en un sistema de cebra. Eso lo tienen que hacer todas las listas en cada uno de los distritos en los que se vote, y eso es un cambio, porque ya había habido un avance con las cuotas de género para las elecciones en el Congreso, pero ahí se exigía poner mujeres en las listas, pero no se decía en qué lugar, entonces las ponían súper abajo, que tenían menos posibilidades de elegir, y era cantidad de mujeres a nivel nacional, no era por distrito, entonces las ponían en los distritos donde no iban a salir, y además ocupaban la plata especial que se daba por bonificación por elegir mujeres, la ocupaban para pintar las sedes o para hacer asado, y además las mujeres tenían menos acceso al crédito y los partidos la financiaban menos. O sea, todo eso está documentado, hay un montón de prácticas que están absolutamente documentadas, entonces sabiendo eso, en el fondo, las cientistas políticas, la red de politólogas, más también abogadas, más políticas que están en el Congreso, hicieron mucha fuerza, y otros grupos más hicieron, digamos, con mucha fuerza impulsaron esta reforma de la paridad. Entonces ahora los partidos están obligados a buscar mujeres, a ponerlas en posiciones en que puedan salir, y esperemos que las apoyen también con los recursos económicos. Y Soledad aquí tiene toda la razón, o sea, hay que exigirle tanto a las candidaturas de mujeres como las de hombres, en el fondo exigirles un programa que tenga que ver con cómo se sitúan ellas y ellos frente a los cambios del status quo, porque hay a propósito de lo que dijo al principio, muy al principio Soledad, hay un constitucionalismo que es un constitucionalismo que se llama un constitucionalismo transformador, y que dice, bueno, no basta con que la Constitución diga hombres y mujeres son iguales ante la ley, aunque ustedes no lo puedan creer, lograr que pusieran eso en una reforma constitucional fue, pero ya sí, costó sangre, sudor y lágrimas, porque antes decían los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, nada más, se cambió por las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y se agregó esto, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Pero eso fue como si se hubiera estado, no sé, revolucionando el mundo, costó muchísimo. Pero eso no basta, ¿no? Porque en el fondo no basta con el reconocimiento de una igualdad formal, sino que se necesita el logro de una igualdad real, de una igualdad sustantiva. Y para eso hay que romper todas las barreras y los bloqueos que hay, y que tienen que ver en parte, bueno, con muchas de las cosas que hemos dicho hasta ahora, que ha dicho Soledad, por ejemplo, pero en parte también tiene mucho que ver
con lo que decía Licarrayén, en el sentido de estos estereotipos de género, ¿no es cierto?, que hace que uno, digamos, nosotros pensamos lo femenino y masculino en términos dicotómicos, o sea, cuando pensamos en las características de los hombres, las mujeres se definen exactamente por las características contrarias, ¿no es cierto? Los hombres son objetivos, racionales, dedicados a lo público, son buenos para pensar los grandes temas, las mujeres son buenas para los detalles, están en lo privado, son emocionales, no son racionales, o sea, es una visión súper dicotómica, pero como decía Soledad también, no solo es dicotómica, sino que está jerarquizada, o sea, todo lo asociado a lo masculino está más valorizado en nuestra sociedad, el poder, la plata, lo público, etcétera, sobre todo lo que hacen las mujeres. Y todos los estereotipos de cómo son las mujeres y cómo deben ser las mujeres, porque los estereotipos no solo describen como yo creo que las mujeres son, ¿no es cierto? Las mujeres son más emocionales, son buenas para los detalles, son más acogedoras, son más qué sé yo, no sé qué. No solo son descriptivos, sino que también son prescriptivos. O sea, cuando una mujer, quiere decir que las mujeres deben ser más emocionales, deben preocuparse de los detalles, deben ser más acogedoras, deben ser, qué sé yo, más de pensamiento más concreto. Y cuando la mujer se sale de ese esquema en que nos tienen metida, la mujer empieza a ser amachotada, rara, peligrosa, revolucionaria, mala madre, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese peso de toda esa cultura en el fondo y de todos esos moldes en los que nos tienen metido es muy difícil de salir de ahí, y por lo tanto se necesita no un Estado que simplemente mire lo que está pasando y corrija algunas desigualdades, sino que un Estado que trabaje para, en el fondo, abrir camino hacia la verdadera igualdad de hombres y mujeres. Y eso, no todas las mujeres están conscientes de eso, ni todos los convencionales constituyentes, hombres y mujeres, van a estar conscientes de eso, y por eso el voto tiene que ser muy informado. Nos quedan, si no me equivoco, 7 minutos. Enrique pero tenía la palabra, perdón. Enrique tenía la palabra exactamente. Solo quería recordar el tiempo. Eso. Constatar una ausencia. Se dice que se debería adelantar la edad para votar porque los jóvenes tienen mucho que decir. Se salta a los jóvenes porque están en la primera línea de las protestas, de las marchas, de las reclamaciones. Pero no hay paridad en el proceso constitucional. ¿Qué cantidad de jóvenes puede haber en ese proceso? Nadie habla de eso. Al menos algún cupo. Se habla de los cupos para los pueblos originarios. Algún cupo tendría que tener los jóvenes, si es que fueron los actores grandes de este movimiento. Eso como ausencia. Y como pregunta, si hay alguna constitución que conozcan que tenga más o menos incorporado todos estos planteamientos que se están haciendo sobre género. Porque Chile no va a partir de cero. ¿Hay alguna pregunta? No sé. Respecto de los jóvenes, efectivamente, o sea, para ser constituyente hay que tener 18 años o más. Entonces, bueno, ahí algunos jóvenes de 18 más podrían ser constituyentes, y yo espero que lo sean. La defensora de la niñez trató en algún minuto de impulsar la idea de que jóvenes sobre 16 años pudieran participar en el proceso constituyente, pero eso no tuvo eco. Yo creo que en el proceso de participación ciudadana va a ser muy importante escuchar a las y a los jóvenes y a los niños también, ¿no? Yo de hecho he visto estudios de niños que opinan sobre la Constitución y el proceso constituyente, y son de una sabiduría impresionante. Entonces a mí me encantaría. Una buena noticia en el plebiscito fue que aumentó la participación de los jóvenes en el plebiscito, y a mí me encantaría que eso siguiera creciendo y que los jóvenes hicieran notar en el fondo su voz en el proceso constituyente, aunque no puedan los menores de 18 años ser
ser convencionales constituyentes, por lo menos que haya presión hacia los partidos políticos y a las listas independientes para que haya jóvenes candidatos y candidatas, y también para ser escuchados durante los procesos de participación ciudadana que estamos tratando de impulsar que haya en el proceso constituyente, que todavía eso no está definido, pero hay mucha gente impulsando eso. Y respecto de constituciones que tengan todos estos elementos, bueno, no hay ninguna que tenga todo, por ejemplo, lo que señaló Soledad, naturalmente todavía no, pero hay algunas que sí. Por ejemplo, y son latinoamericanas en realidad, la mayoría. O sea, la Constitución boliviana tiene harto de eso, la Constitución ecuatoriana también tiene. Las colombianas, que la colombiana es más antigua, del año 91, y participaron pocas mujeres, pero ellas fueron suficientemente, digamos, el movimiento de mujeres se alió con algunos constituyentes hombres también, y con las 3 constituyentes mujeres que hubo en Colombia, y fueron bastante inteligentes como para dejar la puerta abierta con ciertas normas para que después estas normas se pudieran interpretar en forma, en clave como más de género y en forma en que facilitara la igualdad de las mujeres hacia más adelante. Nosotros tenemos este quórum de los 2/3, que es un quórum bastante alto, que es un quórum que no es raro en una asamblea o una convención constituyente, no es un quórum extraño, no es un exceso, digamos, pero es un quórum difícil de lograr. Y además con la conformación política de Chile, y además por un tema que tiene que ver con el sistema electoral que tenemos y que va a funcionar para la Convención Constitucional, que es un sistema electoral que favorece, o sea, que beneficia mucho a los sectores políticos que van en una sola lista o en la menor cantidad de listas posibles. Y como tenemos nosotros, y en Chile, para la derecha es mucho más fácil ir en una lista, y de hecho ya avisaron que iban en una sola lista, desde el Partido Republicano hasta Renovación Nacional. Y ese es un grupo bastante grande y tiene un grupo de votantes bastante alto. Entonces, si ellos van en una sola lista, van a tener una sobrerepresentación en la Convención Constitucional, siempre, digamos, si es que el resto, la centroizquierda, va en listas separadas, como probablemente va a ir, porque les cuesta mucho ponerse de acuerdo en ir en una sola lista. Entonces, ahí va a haber probablemente una sobrerepresentación de grupos más conservadores en la convención, como sucede en el Congreso ahora también, que va a hacer que no vamos a poder tener una constitución extremadamente progresista en sus términos. Más bien, yo creo que hay que ser inteligente, confiar, digamos, tratar de lograr que las normas sobre el funcionamiento de la democracia en tiempos normales queden bien establecidas en la Constitución, de manera de que en nuestro tiempo futuro nuestra democracia no esté bloqueada y las mayorías que haya puedan en el fondo lograr ciertos avances y tener en la Constitución normas. Yo creo que sí va a haber cambios, naturalmente, y sí se va a lograr ciertos cambios, pero no va a ser una constitución extremadamente progresista. Yo creo que va a ser una constitución en la que tenemos que tener normas que permitan unas interpretaciones más progresistas hacia el futuro. Así que no, las expectativas no hay que, o sea, esta constitución, todo lo que señaló Soledad, claro, es el ideal de una constitución feminista, pero no va a ser muy difícil que esté ahí, y ella misma lo reconoció al principio. Pero para eso existe tener una constitución en que la gente crea y que sienta propia, que tenga una forma de organizar el ejercicio, el funcionamiento de la democracia hacia adelante, que sea razonable, es solo el principio. Después tenemos que construir democracia. ¿No es cierto? Después tenemos que hacer política, y para eso la energía tiene que seguir, nosotros no la podemos agotar en el proceso constituyente. Gracias, Verónica. Soledad.
Sí, bueno, parece que estamos ya en la hora, pero solo quiero ahí poner algunos puntos. Ponía ahí, Ramón, el tema de las personas de las disidencias sexuales, me imagino, no solo hombres, también mujeres de la disidencia, personas trans, ¿no es cierto? Yo creo que ahí está en los electores y electoras. Efectivamente no hay cuotas, y aquí tomo la pregunta de Enrique también, no hay cuotas para los jóvenes y las jóvenes, no hay cuota para las disidencias, no hay cuota para las personas también de la tercera edad, por ejemplo, ni para los territorios rurales. A mí me gustaría que hubiera cuotas de ruralidad, por ejemplo, porque hoy día tenemos una fuerte población rural que no está siendo representada en ningún espacio. Pero yo creo que aquí la responsabilidad de nosotros y nosotras como votantes es bien importante, o sea, tenemos que elegir. A mí me preocupa un poco que aparezcan tantos personajes que aparecen en la tele o que son personas como con mucho roce, ¿no? De cúpulas, de burbujas, a constituyente, y que esa gente salga y no salga la gente que ha estado marchando todos los días, la gente que está en las juntas de vecinos, la gente que está coordinando las ollas comunes, que para mí debieran ser personas privilegiadas en este proceso. También creo, y aquí creo que los abogados y las abogadas nos pueden acompañar, pero no creo que se deba llenar los abogados y abogadas, tiene que de todas las disciplinas, de todos los saberes, de todos los espacios. Porque yo creo que, y estoy muy de acuerdo con Verónica, este es el punto de partida, o sea, estamos generando las reglas del punto de partida. Después de eso ya, si nos queda bien hecha la Constitución, a lo mejor no nos va a quedar maravillosa, pero va a quedar una Constitución con posibilidades, con potencialidades de trabajo, de legislaciones más interesantes. Hoy día, ustedes saben que es imposible, tenemos Tribunal Constitucional y cualquier cosa que se nos ocurre se frena en el Tribunal Constitucional. Quitar esa cuestión del tribunal ya sería una maravilla, y a lo mejor eso nos permitiría avanzar en legislación mucho más aterrizada, mucho más pertinente para las personas. Entonces, creo yo que hay que tomarlo de esa manera. Y creo que aquí aunque no estemos escribiendo, yo lo dije al principio, yo creo que es algo bien importante, aunque no estemos escribiendo la Constitución, tenemos que ser las personas que movilizan esas manos que escriben la Constitución. O sea, tenemos que estar allí tomando el lápiz junto con nuestras personas constituyentes, porque ese va a ser nuestro trabajo, o sea, esas personas van a representar, se supone, nuestra voz, y tenemos que hacerla escuchar. Tenemos que elegir gente que nos parezca que va a llevar esa voz, y que va a representar voces también que han sido silenciadas. Entonces tenemos que elegir jóvenes, tenemos que elegir personas de la disidencia, tenemos que elegir personas de la ruralidad, tenemos que levantar candidaturas de base, tenemos que hacerlo. Yo creo que es una responsabilidad. Y finalmente eso, decir que esto es una oportunidad, es la oportunidad de abrir un camino, pero no es, también coincido, o sea, está muy amarrado todo, es muy difícil que vayamos a tener una constitución feminista como la que soñamos, pero ahí tenemos dos trabajos, digamos. Uno es ir mostrando que otro mundo es posible, para que ese mundo se pueda negociar y pueda ser parte del diálogo. Yo creo que eso es un tema. Y lo segundo es generar una constitución que sea potencialmente la herramienta para que vamos construyendo un país más a la medida. Pero no, obviamente la Constitución no es la panacea ni es el culmen, es el comienzo. En eso coincido totalmente. Agradezco mucho la invitación y las preguntas y nada. Todavía no cerramos, nos vamos a regalar otros minutitos porque como nosotras tenemos el poder en este momento, lo decidimos nosotros. Adrián tenía una pregunta también. Sí, gracias. ¿Cuándo el equipo creativo de estos diálogos por la democracia pensó esta criatura, ¿no? Que ya nació, digamos, nunca pensó el resultado de este interesante diálogo, ¿eh? La verdad. Yo quería decir o sea, compartir una opinión y luego también decir una pregunta al final, ¿no? Tratar de ser breve. Es decir, la Sole me conoce hace años, ¿verdad? Venimos trabajando juntos, trabajamos juntos un proyecto hace el 2014,
14, ¿no? O sea, ya hace mucho tiempo, con Solá también, y ha pasado muchísima agua bajo el puente, bajo ese puente por lo menos, ¿no? Y yo digo, pues, yo en ese sentido he tenido la posibilidad de hacer un caminar de deconstrucción, como se llama, ¿no? Como se dice, como se gusta decir en estos ámbitos. Y cuando ustedes hablan de, a pesar de eso, cuando ustedes hablan de una constitución con perspectiva de género, con perspectiva de feminismo, la verdad que me suena a mí que estoy en proceso de construcción, me suena de lo más raro de este mundo, ¿no? Es decir, digo, tuve que pasar, por eso hablaba de lo maravilloso que es este encuentro, por lo menos para mí, de caer en la cuenta efectivamente que estos dos elementos que ustedes han trabajado, ¿no? que es el tema de una constitución con perspectiva de género y una constitución feminista, además, ¿no? Como capacidad de integración mucho más profunda inclusive, que incluya también a los niños, a los jóvenes, a la minoría, no que minoría, a los grupos étnicos, en fin, a las disidencias sexuales, etcétera, etcétera, uno ahí se da cuenta que efectivamente una constitución debe ser inclusiva, si no, no sirve, no sirve de mucho, ¿no? En ese sentido, yo, claro, ahora que hablaba Verónica, ¿no? La Vero, ¿no? No sé por qué me nace decir la Vero, sobre el tema de la complejidad que significa la cuestión la cuestión práctica, digamos, de la elección y de los grupos de poder. Uno dice, claro, Sole, déjame darte una mala noticia, tengo mucha esperanza, pero ya me vino el realismo encima y me entró el terror, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo logramos de tal manera? Porque de aquí hasta el 8 de enero, que es cuando se cierran las inscripciones, yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, que no basta con ser mujer simplemente para ser constituyente, ¿no? Es decir, la presidenta de la UDI es mujer, bueno, es la presidenta y es probablemente forma parte de los partidos y de los movimientos más patriarcalistas o patriarcales que hay, no solo en la sociedad, sino en la iglesia. Entonces, decir, no basta efectivamente eso. Pero ¿cómo se hace efectivamente en la práctica, más allá del sueño que me parece que lo que ustedes han dicho es una maravilla, ¿no? Y que no es esa dicotomía, y perdón porque algunas personas lo plantean en el chat del Facebook, no es esa dicotomía, ¿no? Feminismo versus machismo en absoluto, digamos, ¿no? Es decir, a esta altura del partido andar con esas dicotomías es estar ni siquiera haberse visto a la Natalia Valdebenito en el Festival de Viña hace varios años atrás, ¿no? Es decir, claro, digo por algo así más popular. Pero ¿cómo le hacemos, Verónica, concretamente, y también Sole, más allá del sueño, de lo maravilloso que es el feminismo? Ciertamente, yo estoy de acuerdo con Verónica González, que dice el feminismo es una buena noticia. Como lo acaba de definir la Sole, no solo es una buena noticia, es lo más maravilloso de este mundo, digamos, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para que esto no se nos vuelva una bolsa de gatos, que termine peor el remedio que la enfermedad, digamos, ¿no? Es decir, ¿tenemos posibilidad de salvación? Esa es, no sé si es muy pesimista la pregunta, pero realista por lo menos, digamos, ¿no? Gracias. Mira, yo creo que yo creo que a veces la realidad se impone un poco, en el sentido de que fue tan fuerte el mensaje en el plebiscito que un poco como que hay que replicar eso durante todo este tiempo, en el sentido de hacer una presión ciudadana
una exigencia de participación ciudadana, y por eso es tan importante qué es lo que va a decir el reglamento de la Convención Constitucional, y estamos mucha gente trabajando en propuestas para el reglamento, de manera de que los convencionales constituyentes estén obligados a escuchar cara a cara a la gente. Yo espero que el COVID lo permita, porque una cosa es escuchar a la gente por Zoom y otra cosa es tener que mirarlo a los ojos físicamente, digamos. Y yo creo que es muy importante que la Convención Constituyente sienta las expectativas que tú tienes, Adriano, que tiene Soledad, ¿te fijas? O que tiene mucha gente y que se reflejó y que se refleja en cada uno de los cabildos en los que uno participa. Eso tiene que estar presente siempre, porque si no, y de manera de que sea impresentable, que sea imposible que esto sea un arreglo entre pura élite. Ahora, élite va a haber de todas maneras, y una cosa, fíjate que yo tenía exacto, y todavía lo creo profundamente, o sea, yo creo profundamente que los convencionales constituyentes no tienen por qué ser abogados, ni tienen por qué ser profesionales, y que ojalá fueran líderes comunitarios a full, pero que tengan una trayectoria de líderes comunitarios, no cualquier persona en el fondo. Pero ¿sabes qué? Una mujer muy inteligente, política, me dijo: Verónica, ten cuidado y no te cases con tus palabras. Me dijo porque se van a necesitar mujeres abogadas muy fuertes, progresistas en la Convención Constitucional, o no abogadas, pero cientistas políticos, o alguien así que pueda hablar el lenguaje y que sepa exactamente qué significan las palabras jurídicas que quieran meter, porque los grupos más conservadores van a meter a todos sus abogados ahí, y van a meter a sus abogados más fuertes, y a la mayoría hombres. Entonces, y por ejemplo, en el Consejo de Observadores que hizo la presidenta Bachelet, que era paritario, o casi paritario, en el proceso constituyente de ella cometió un error, y el error fue que, claro, había mitad mujeres, o más o menos mitad mujeres y mitad hombres, pero los hombres que había eran todos abogados, y las mujeres que habían eran actrices, eran otras cosas, ¿me fijas? Y ahí roncaron los abogados, porque realmente, o sea, hay un lenguaje, hay un conocimiento, hay una cosa que se necesita un cierto contrapeso. Ahora, yo creo firmemente que no tienen que ser muchas, que esto tiene que ser un proceso ciudadano, que una persona, una dirigente o dirigente social, tiene todas las capacidades para ser convencional constituyente, y probablemente lo haría mejor a veces que constitucionalistas o abogados, porque además nosotros podemos estar, como decía Soledad, asistiendo, pero en el minuto que hay que hacer los alegatos en los plenarios y pelear en las comisiones, también se necesita alguien que haga el peso a estos abogados súper conservadores que van a llegar. Entonces hay que tener un poquito también de estrategia ahí. Sí, bueno, yo creo que un poco pensando en la pregunta del Adrián, yo estoy de acuerdo con el tema de que tiene que haber personas que hagan peso, ¿no? Pero igual creo que tiene que haber una distribución. Sí. Iba a decir una distribución normal, pero tiene que haber una distribución, porque tenemos una historia de gobierno de élite, ¿no? Entonces sí, creo yo que es necesario que eso un poco se termine. Ahora, yo creo que yo tengo mucha confianza, porque estamos hablando hoy día de algo que hace un año, pensemos todos acá, hace un año se hubieran imaginado que íbamos a cambiar la Constitución. Es que nadie, yo creo, y eso no lo logró el partido político, no lo lograron en el Congreso, eso lo logramos en la calle, marchando todos los días, todos los jueves, de hecho,
todos los jueves, marchando, cayuceando, o sea, ¿no es cierto?, las abuelitas, discutiendo, haciendo asamblea, haciendo cabildo. Piensen ustedes que los cabildos surgieron de manera espontánea, la gente empezó a hacer cabildos de profesionales, cabildo feminista, cabildo de esto, cabildo de lo otro, o sea, la voluntad constituyente se expresó. Eso es para mí es haber soñado algo que, pero realmente en ese momento a mí me parecía impensable. Cuando yo me acuerdo de la segunda marcha que fui, me junté con unas amigas y amigos y les digo, ¿qué creen ustedes? Bueno, hay que pedir cambio de constitución. Y digo, ¿y ustedes creen que va a suceder eso? Eso en Chile no va a ocurrir nunca. Y está ocurriendo. Entonces, a ver, no quiero sonar fantasiosa, pero tampoco creo que es bueno que volvamos, porque en Chile se produce mucho y pasó cuando volvimos a la democracia. Nos mandaron para la casa los movimientos, nos mandaron para la casa, nos dijeron ya, ahora nosotros gobernamos y ustedes se quedan en la casa tranquila. Las mujeres salieron a la calle a defender los derechos humanos y ahora las mujeres se van a la ONG y se quedan tranquilas y nosotros vamos a gobernar. Eso es lo que no nos puede pasar ahora. No. No podemos dejar la calle, no podemos dejar ese constituyente originario, que es el que está armando el país de nuevo. Y no podemos dejar esos movimientos. Fíjense ustedes, nosotros tenemos dirección de género en todas las universidades desde 2018. Eso jamás. La universidad es el reducto más patriarcal y más conservador que ustedes se puedan imaginar, y hoy día tenemos direcciones de género en todas las universidades, hablando de acoso sexual en el aula. Una cuestión que jamás se habría pensado si no hubiese sido porque las mujeres nos levantamos en 2018 en contra del sexismo en la educación. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, tenemos límites, estoy totalmente de acuerdo, tenemos leyes y tenemos una serie de cortapisas, pero también tenemos hoy día la prueba, somos la prueba, y estamos viviendo la prueba tangible de que cuando nos unimos y cuando hacemos cosas y cuando no dejamos la calle y cuando no dejamos el diálogo, somos capaces de transformar. Entonces, yo creo que sí, puedo ser la soñadora del grupo, pero yo me permito soñar, a partir de 2018 ya me permito soñar cualquier cosa, e inclusive tomando en cuenta 2011, porque la educación gratuita y de calidad no era un tema, la educación como derecho no era un tema en este país, hasta que los estudiantes salieron en 2011 y dejaron la embarrada. Entonces, yo creo que nuestra capacidad ha sido subestimada y que tenemos la posibilidad de hacer mucha incidencia. Yo no sé si eso significa que va a quedar la más linda constitución del universo, pero yo partí diciendo, nuestra labor es forzar las agendas, es mostrar que hay otras formas y dialogar y negociar esas otras formas para llegar a puntos mejores que los que nos están ofreciendo. Esa capacidad de negociación nos la da los movimientos sociales que hemos generado desde hace unos 10 años en adelante. Si no soltamos eso, entonces deberíamos soñar y deberíamos estar constantemente allí como verdaderos zancudos. Yo no sé si saben el chiste del zancudo, pero hay que ser zancudos. Bueno, Verónica, Soledad, es un gusto poder escucharlas. Ya lo vienen haciendo en estas últimas respuestas, pero para cerrar, me gustaría pedirles que en un minutito pudiesen expresarnos alguna idea clave con la que quieren que nosotros nos quedemos o sigamos pensando, reflexionando en este camino constitucional. Entonces, un minutito cada una para entregarnos una idea así importante para ustedes que quede en nuestra cabeza, en nuestro corazón, para seguir pensando. Bueno, yo en realidad es una nota un poco personal. Quiero como contarles o decirles que estar con ustedes esta tarde, esta noche, me produjo como mucha emoción, porque para mí fue volver un poco a la iglesia. Yo sí de joven, una iglesia súper comprometida con las personas. Y entonces para mí es como un viaje a la iglesia que yo quise y admiré mucho, y el que me hizo incluso pensar en estudiar Derecho para
contribuir a la reconciliación en esa época y al diálogo. Yo entré a estudiar Derecho en plena dictadura, porque yo quería trabajar en la Vicaría de la Solidaridad. Ese era y eso es por la imagen, por el ejemplo de la Iglesia. Cuando llegué a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile me di cuenta que eran todos unos profesionales políticos impresionantes y dije que nada, o sea, no me van a recibir ahí, y me dediqué más a la cosa más académica, pero yo conocí esa iglesia que ustedes viven y me encanta saber que está viva y que está reflexionando y que está construyendo comunidad, porque en este país lo que más se necesita es lugares de diálogo, de acogida, de construcción, de reflexión, de crítica, y efectivamente es lo que nos hace valiosos y valiosas. Entonces, nada, quiero agradecerles esa, como esa experiencia personal. Eso. Gracias, Verónica. Soledad. Agradecer también, bueno, solo voy a decir que en el chat hay muchas alusiones a mi persona y es mi madre la que está escribiendo, así que no crean ustedes que yo tengo un fans club, es mi madre mi fans club, besitos mamá. Y yo creo que es importante hablar de feminismo en la iglesia. Yo creo que es necesario hablar de feminismo en la iglesia, y creo que es importante que todas las personas, por ahí hay una autora que dice, no, todas las personas debiéramos ser feministas. Yo creo que todas las personas deberíamos ser feministas, porque es algo, digamos que solo, como decía una compañera por ahí, es solo una buena noticia. Y creo que esta constitución es posible, con ciertos, por supuesto, limitaciones, pero es posible. Yo creo que otro mundo también es posible y que tenemos que construirlo. Y eso, nada, agradecerles mucho y quedarme muy comprometida si en algún momento alguien quiere conversar sobre este tema y muchos otros. Feliz de la vida yo conversar con ustedes. Seguramente vamos a tener muchos otros espacios. Yo me tomo de sus palabras también para invitar a las mujeres de iglesia a que no se asusten con estos temas, a que yo pienso con todo mi corazón que el feminismo también es evangelio, el evangelio de Jesús de Nazaret, el evangelio de María de Nazaret. Y yo creo que estos temas nos hacen bien como iglesia porque tenemos que también deconstruirnos, como decía el Adrián, para volver a construir la iglesia de Jesús que se fundamenta en esto, ¿no? Así que no nos asustemos de estos temas, compartámoslos en lo público, pero especialmente también en lo privado, en las familias, en los colegios, en nuestras comunidades religiosas, con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. Estos son temas que nos hacen bien para poder crear espacios en los que nos sintamos mejor como seres humanos, ¿no? Como mujeres y hombres de una misma comunidad. Así que gracias Soledad, gracias Verónica, gracias al equipo de Un Café con Jesús, que nos permite seguir estableciendo estos diálogos que le hacen tanto bien a nuestra vida, a nuestra vida interior sobre todo. Así que muchas gracias por esta posibilidad, las admiro mucho, de verdad que valoro mucho todo lo que dijeron y esperemos seguir dialogando sobre todo esto. No hay que soltar la calle y no hay que soltar la palabra. Así que muchas gracias. Gracias, chao. Chao, Lica Royen, un gusto. Gracias, sí, Bien, muchas gracias. muchas gracias. Chao. Chao, chao.